Bienvenidos, intrépidos buscadores de lo desconocido, a un nuevo capítulo de Enigma Espectral. En este rincón de sombras y misterio, exploramos las historias más enigmáticas y tenebrosas que el mundo tiene para ofrecer. Hoy, les sumergiremos en una narrativa que ha perdurado a lo largo de los siglos, una leyenda que envuelve un pequeño pueblo, una herejía y la oscuridad insondable que acecha en las sombras. Preparémonos para adentrarnos en el relato de Heinrich, el hereje católico, una historia que desafiará los límites de la razón y despertará nuestros temores más profundos. Comencemos. En un rincón remoto de Europa, en un pequeño pueblo anclado en las profundidades de las montañas, vivía un hombre llamado Heinrich. Su nombre había sido susurrado en voz baja por generaciones, y su mera mención traía consigo un temor inmenso. Heinrich era conocido en la comunidad como un hereje católico, un hombre cuyas creencias y prácticas divergían en gran medida de la doctrina de la Iglesia. Desde muy joven, Heinrich afirmaba tener visiones y revelaciones que lo alejaban de la fe tradicional. A medida que crecía, sus creencias se volvían cada vez más controvertidas y heréticas. Su choza en el bosque, situada en las afueras del pueblo, estaba adornada con símbolos extraños y oscuros que perturbaban a los habitantes locales. La gente hablaba en susurros sobre las noches en las que Heinrich se reunía en secreto con seguidores de sus creencias, realizando rituales blasfemos en honor a entidades prohibidas. El pueblo había vivido durante generaciones en el respeto y la obediencia a la Iglesia católica. Pero con la llegada de Heinrich y sus herejías, se desató una corriente de desconfianza y división en la comunidad. La tensión crecía cada día, ya que muchos habitantes consideraban que las creencias de Heinrich ponían en peligro la salvación de sus almas. Las noches se volvieron inquietantemente silenciosas, solo perturbadas por los susurros preocupados de los lugareños. El invierno se cernía sobre el pueblo, trayendo consigo un frío glacial y una oscuridad penetrante. La tensión en la comunidad alcanzó su punto máximo, y los lugareños estaban asustados y furiosos, creyendo que las prácticas heréticas de Heinrich habían traído la maldición a su hogar. El rumor de que su herejía estaba causando desgracias y enfermedades se propagó como un incendio forestal, avivando el temor y el enojo de la gente. Un día, un grupo de habitantes del pueblo decidió que ya no podían permitir que las herejías de Heinrich continuaran. Convencidos de que debían purgar el mal que acechaba entre ellos, estos aldeanos decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Reunieron armas y formaron un grupo dispuesto a poner fin a las actividades heréticas de Heinrich y restaurar la paz en su comunidad. En una noche de luna llena, el grupo se dirigió en silencio hacia la choza de Heinrich, con los corazones llenos de temor y determinación. Los gritos de los hombres resonaron a través del bosque mientras avanzaban hacia su destino, como una advertencia sombría para Heinrich. Al llegar, encontraron la choza en penumbras, con velas parpadeando en el interior y emitiendo una luz espeluznante. Los símbolos extraños en las paredes parecían cobrar vida en la tenue luz, como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo. Cuando irrumpieron en la choza, encontraron a Heinrich arrodillado frente a un extraño altar. Invocaba a una entidad oscura, hablando en una lengua que ninguno de los aldeanos podía comprender. En ese momento, el aire se enfrió bruscamente, y las velas parpadearon violentamente, como si los espíritus del mal estuvieran tratando de proteger al hereje. La figura que Heinrich invocaba comenzó a materializarse en la penumbra, su presencia emitiendo una oscuridad palpable que helaba la sangre. La entidad era una sombra retorcida y malévola, con ojos sin fondo que parecían absorber la luz. Una atmósfera de pesar y miedo llenó la choza cuando la entidad se acercó a Heinrich, como si estuviera ansiosa por reclamar su presa. Los aldeanos, atemorizados por la visión que tenían ante ellos, intentaron huir de la choza, pero algo misterioso los mantenía atrapados. Era como si las paredes mismas los hubieran aprisionado, sin dejar ninguna vía de escape. En medio de la confusión y el pánico, la entidad oscura se envolvió alrededor de Heinrich, como una sombra asfixiante que lo devoraba. El hereje y la entidad se fundieron en un abrazo macabro, y la choza resonó con sus gritos y sus infernales. Cuando la entidad finalmente se desvaneció, Heinrich había desaparecido por completo, como si se hubiera evaporado en la oscuridad misma. Los aldeanos, aterrados y desorientados, abandonaron la choza en un estado de shock. Durante la huida, se dieron cuenta de que el pueblo mismo parecía haber cambiado. Una sensación de malestar se apoderó de ellos cuando miraron a su alrededor. Habían llegado a creer que habían purgado el mal, pero en lugar de sentirse aliviados, una ominosa sensación de que habían cometido un pecado mortal los invadió. El pueblo, antes vibrante y próspero, se sumió en la decadencia y la miseria. La iglesia local, que había sido el corazón de la comunidad, se cerró y se convirtió en una ruina abandonada.
Las campanas que antes llamaban a la oración ahora permanecían en silencio, un recordatorio sombrío de la fe perdida. Los aldeanos se convirtieron en parias, temidos por los habitantes de los pueblos vecinos, quienes habían escuchado los rumores sobre la purga y las consecuencias que había tenido. El bosque que rodeaba el pueblo se volvió aún más sombrío y retorcido, sus árboles parecían encorvarse en formas grotescas y espeluznantes. La oscuridad que habitaba en sus profundidades parecía expandirse, como si la purga de Heinrich hubiera liberado una fuerza oscura que estaba decidida a reclamar el pueblo en su totalidad. Las noches en el pueblo eran especialmente aterradoras. Las sombras se alargaban y los lugareños cerraban sus puertas y ventanas temprano, con la sensación de que algo maligno acechaba en las calles vacías. Las pesadillas se volvieron moneda corriente, y la gente despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo los observaba en la oscuridad. ¿Listos para desvelar los secretos más oscuros? Suscríbete a Enigma Espectral y únete a nuestra búsqueda de lo inexplicable. No te pierdas ni un solo misterio, suscríbete ahora. El bosque se volvió aún más misterioso y peligroso. Los valientes aventureros que se aventuraron en sus profundidades en busca de tesoros y secretos ancestrales nunca volvieron a ser vistos. Se decía que la entidad oscura que una vez fusionó a Heinrich estaba todavía activa, y su poder maligno crecía con cada alma atrapada en su órbita. La historia de Heinrich, el hereje católico, se convirtió en un recordatorio escalofriante de que la verdadera oscuridad no reside únicamente en la herejía, sino en la obsesión por erradicarla sin comprender sus implicaciones. El pueblo y su historia quedaron atrapados en una eterna noche de miedo y remordimiento, donde la búsqueda de la redención parecía ser una quimera imposible en medio de la oscuridad que los rodeaba. Los años pasaron, y la leyenda de Heinrich y su trágico destino persistió en el tiempo. El pueblo quedó marcado por la maldición de su propia acción, un lugar donde los habitantes vivieron sus vidas con el peso de su pecado por haber perseguido a Heinrich. La iglesia, en ruinas y abandonada, se convirtió en un símbolo sombrío de la religión que había perdido su camino. Las generaciones posteriores, asustadas por la historia del pueblo y las advertencias de sus ancestros, evitaban pasar cerca del pueblo y mucho menos aventurarse en el bosque. Se convirtió en un lugar olvidado en el tiempo, una cicatriz en la historia de la región, que nadie se atrevía a mencionar o explorar. Pero la historia no termina ahí. La leyenda de Heinrich y su oscura entidad aún vive, como una amenaza silenciosa que acecha en las sombras. A medida que el tiempo pasa, algunos afirman haber visto sombras retorcidas moviéndose en el bosque, y se rumorea que los espíritus perdidos de Heinrich y sus seguidores heréticos todavía rondan, en busca de venganza contra aquellos que los condenaron. El pueblo, una vez próspero, permanece en ruinas, como una cáscara vacía de lo que alguna vez fue. El silencio y el abandono son su única compañía, mientras la leyenda de Heinrich sigue tejiendo su influencia sobre la tierra y las almas que alguna vez vivieron allí. La maldición persiste, una advertencia sombría de que en la búsqueda de la redención, a veces se pueden desatar fuerzas oscuras que no pueden ser contenidas, y el precio de la herejía y la persecución puede ser mucho más alto de lo que nadie podría imaginar. Gracias por unirte a nosotros en esta búsqueda de lo inexplicable. Si te ha fascinado lo que has visto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros últimos enigmas y misterios. ¿Tienes alguna pista o experiencia que quieras compartir? Déjala en los comentarios. Hasta la próxima.